Tenía 30 años, sin dinero, sin futuro, y aún así, no podía dejar de soñar. La gente piensa que los sueños mueren con la edad, pero lo que muere, en realidad, es el permiso que nos damos para creer en ellos. Mi nombre es Vince Papali, y esta es mi historia. Episodio 1. Un simple chico de barrio. Nací un 9 de febrero de 1946, en Glen Olden, Pensilvania, un pueblo pequeño, sin pretensiones, a las afueras de Filadelfia. Mi padre, Francis Papali, era obrero de ferrocarril, un tipo que trabajaba con las manos y hablaba poco, pero cada vez que me miraba, entendía sin palabras que me amaba. Mi madre, Almira, era ama de casa, de las que te curan los raspones con una mano y te enseñan a resistir con la otra. Éramos italianos de sangre, pero más que eso, éramos trabajadores. No había lujos. Lo único fijo era el cansancio en los ojos de mi papá al volver de turno, y el balón que botaba contra las paredes del patio trasero. De niño, no destacaba. Flaco, torpe, tímido, siempre el último en ser elegido para los equipos de la escuela. Pero tenía algo que nadie veía a simple vista: yo no sabía rendirme. La secundaria fue un campo de batalla silencioso. Yo tenía los mismos tenis gastados de siempre, y el sueño tercamente instalado de que, algún día, alguien corearía mi nombre desde una tribuna. Jugaba fútbol americano en la Interborough School, pero más que jugar, me desvivía en la cancha. No tenía talento natural, pero compensaba con garra. Mi entrenador decía: Papali no es el más fuerte, pero es el que se levanta más rápido cuando lo tumban. Mientras los demás salían con chicas o iban al cine, yo corría con pesas amarradas a los tobillos. No porque alguien me lo pidiera, sino porque algo dentro de mí gritaba que estaba hecho para más. Nunca soñé con ser famoso. Soñaba con demostrar que, hasta el hijo del obrero, el chico de barrio puede romper lo imposible. Con mis amigos, no necesitábamos decirnos mucho. Éramos chicos de barrio, con más sueños que dinero, y con el fútbol como excusa para sentir que éramos invencibles. Nos conocíamos desde siempre. Compartíamos los mismos bancos duros en la escuela, los mismos almuerzos modestos, y la misma certeza de que, algún día, tendríamos que crecer más rápido que los demás. Jugábamos fútbol americano como si fuera lo único que importara, porque en el campo, todos éramos iguales. No importaba si uno tenía padres ausentes o si el otro dormía en un sofá prestado. Ahí, solo contaba quién podía correr más, quién podía resistir más, quién se atrevía a caer y levantarse primero. Yo era el más rápido, sí. El que todos buscaban para pasarle el balón en la última jugada. Ellos sabían que yo necesitaba ese juego más que nadie. Nos peleábamos, nos empujábamos, nos curábamos las heridas con bromas y botellas de soda barata. No éramos solo amigos, éramos hermanos. Pero la vida pasó, cada uno tomó su rumbo. Algunos se quedaron atrapados en el pueblo. Yo seguí corriendo. Mis amigos me llamaban el fantasma, porque una vez que arrancaba a correr, nadie me atrapaba. Los demás jugaban por diversión. Yo jugaba por algo más, por sentirme libre, por demostrarme, aunque fuera solo por un rato, que sí era bueno en algo. Ahí, en ese barro, entre risas, empujones y jugadas torpes, descubrí que el fútbol no era solo un juego. Era mi escape, mi refugio. Y a veces, cuando entreno solo, aún puedo escuchar sus risas a lo lejos, como si el viento me recordara que no estoy tan solo como parece. Episodio 2. Me dijeron que era muy viejo para soñar. Después de la secundaria, fui a St. Joseph's College gracias a una beca parcial. Corría, saltaba, entrenaba. No jugué fútbol americano universitario, solo atletismo. Cuando terminé la universidad, volví a casa con un diploma en mano. Daba clases de educación física en una escuela pública. De día enseñaba a niños a lanzar un balón. De noche servía cervezas en un bar para pagar las cuentas. Y entre ambos trabajos, escondía el fracaso en mis bolsillos. Contaba monedas para la gasolina. En el bar, los clientes se reían cuando yo hablaba de fútbol profesional. Vamos, Vince, tienes 30, eso es viejo en este deporte. Y yo me reía también, para no llorar. Mi esposa se cansó. El aire de fracaso que se respiraba en casa. Yo daba clases todo el día. Servía tragos hasta medianoche. Hacía todo lo humanamente posible por sostener ese hogar con mis propias manos. Pero mi entrega, mi sudor, mi cansancio, no fueron suficientes para ella. Ella se fue con todo. No hubo gritos, no hubo platos rotos, solo una nota, pegada en la nevera, con un imán de los Eagles. No vales nada, nunca lo harás. Me quedé parado frente a esas palabras durante minutos. Sentí que el suelo temblaba, pero no por el frío, sino porque todo se me había derrumbado. Agarré la nota, la guardé en mi billetera. Poco después, llegó el otro golpe. Me llamaron a la oficina del director, y ahí, sin rodeos, me lo soltó. Vamos a prescindir de tus servicios, Vince. Lo miré sin entender. Yo era uno de los pocos profesores que llegaba temprano, que entrenaba a los chicos, que ponía el alma.
Pero eso no bastaba. No era personal. Era la economía. Era el pueblo que se desmoronaba. En Glenolden, el trabajo se evaporaba como el humo de las chimeneas que ya no funcionaban. Las fábricas cerraban. Las familias se iban. Los que se quedaban, solo esperaban que no fuera su turno. A mí me tocó. Salí de la escuela con una caja en las manos. El verdadero peso lo cargaba en el pecho. El empleo perdido. Otra puerta cerrada. Otra derrota que sumaba al silencio de una vida que no estaba saliendo como la imaginé. Y entonces, esas palabras volvieron a golpearme como un puño seco. No vales nada. Nunca lo harás. Mi exesposa solo dejó esa frase escrita, como un sello de sentencia. Sentí como la rabia me trepaba por la garganta. No lloré. No tenía fuerzas para el drama. Lo único que me quedaba era correr. Así que corrí. Corrí con furia, con desesperación, con el alma rota. Corría para no quebrarme, porque si me detenía, sabía que me derrumbaba. Cuando llegué a casa, el vacío me esperaba. No quedaba nada, solo el eco de una vida que ya no era mía. Y no pude quedarme. Volví a salir a correr. Cada paso era una forma de gritarle al mundo que no me habían vencido. Aún no. Ese mes, hubo noches en las que no podía dormir. No por insomnio, por miedo, por sentir que todo lo que era, ya no era suficiente. Pero incluso entonces, algo dentro de mí se negaba a morir. Una pequeña voz, apenas un susurro, que me repetía como una letanía. Todavía no te rindas. Y entonces, una mañana cualquiera, mientras fregaba vasos en el bar, la radio lanzó una bomba. Los Philadelphia Eagles abrirán pruebas para jugadores no profesionales este sábado. Me detuve. El vaso se me resbaló de las manos. El corazón me retumbaba como si ya estuviera en el estadio. Era una locura. Episodio 3. Una locura, o una oportunidad. Dicen que la vida no te avisa cuando va a cambiar. Pero esa mañana, la radio lo hizo por ella. Era martes. Yo fregaba vasos en el bar, como siempre. Las manos me dolían, la espalda crujía. El turno había sido largo y las cuentas no daban espera. La radio sonaba de fondo. La misma emisora local que pasaba rock de los 70 y noticias deportivas. Y entonces, lo escuché. Atención. Los Philadelphia Eagles abrirán pruebas este sábado para jugadores no profesionales. Cualquiera puede intentarlo. Requisitos: vivir en el área y tener corazón. Me detuve. El vaso resbaló un poco en mis manos. ¿Cualquiera? ¿Yo? Me reí. Una de esas risas nerviosas, medio sarcásticas. 30 años, sin contrato, sin experiencia profesional, sin representante. Están locos, murmuré. Y justo entonces entraron Mickey y Sal, dos de mis amigos de infancia. Los mismos con los que había jugado en los lotes vacíos del barrio. Me vieron con esa mirada que uno reconoce al instante, la de alguien que sabe exactamente lo que estás pensando. «¿Lo vas a hacer, cierto?», dijo Mickey. «¿Hacer qué?». «Presentarte. No me digas que no lo sentiste también». «Vamos, chicos, tengo 30. ¿Sabes cuántos atletas van a estar ahí?». Sal se encogió de hombros. «¿Y qué? Siempre fuiste el mejor de nosotros. El más rápido. El más terco. Lo único que necesitas es atreverte». Y ahí me quebré un poco, porque en el fondo, ellos creían más en mí, que yo mismo. Esa noche no dormí, pero había una verdad que no podía ignorar. El mundo ya me había dado por perdido. ¿Y si por una vez, hacía algo solo por mí? El sábado me levanté antes del amanecer. Usé mis mejores tenis, aunque ya estaban rotos por los lados. Me puse la camiseta que usaba en secundaria, vieja, desteñida, pero con historia. Cuando llegué al estadio, había decenas de hombres, altos, musculosos, jóvenes. Yo era solo otro rostro entre la multitud, pero al mirar el campo, sentí algo que no sentía hace años. Esperanza. No sé si iba a lograrlo, pero algo era seguro. No me iba a ir sin pelear. Episodio 4. 30 años. Sin nombre. Y aún así me presenté. Había estado en muchos campos antes, pero ese olía distinto. Olía a oportunidad. Llegué temprano, demasiado temprano. Tanto que los operarios aún instalaban conos en el césped. Me quedé parado frente al estadio de los Eagles como si fuera un templo. Los nervios me apretaban el estómago, los músculos tensos, el corazón al galope. A mi lado, chicos de 20, recién salidos de universidades. Yo parecía el entrenador, o el encargado de repartir el agua. Algunos me miraban de reojo. Uno incluso se rió. ¿Tú vas a probar suerte? ¿En serio? Lo ignoré, porque no había venido a hablar. La prueba comenzó. 40 yardas, saltos verticales, velocidad, giré, recepciones. Cuando me llamaron, sentí que las piernas me temblaban. No por debilidad, por el peso de todo lo que cargaba conmigo. Los años perdidos, la nota de mi ex. Pero en cuanto escuché el silbato, corrí. Y el pasado se quedó atrás. Mis pasos eran pesados, pero decididos. Cada yarda era una respuesta. Si puedo, si merezco estar aquí, si valgo. Atrapé cada pase como si fuera el último de mi vida. Me raspé, me levanté. Nadie me conocía, pero al final de la jornada, nadie me ignoraba. Los entrenadores comenzaron a mirarme diferente.
ya no con condescendencia, sino con curiosidad. Uno anotó algo en su libreta, otro asintió en silencio. Yo no sabía si me iban a llamar después, no sabía si había hecho suficiente, pero al salir de ese campo, con los pulmones ardiendo y el cuerpo molido, sabía una cosa con certeza. Ese día, me gané mi respeto. Episodio 5, el novato que nadie pidió. No tenía apellido famoso. No salí de ninguna universidad importante. Solo era un tipo con cicatrices, y un corazón que se negaba a rendirse. Pasaron días después de la prueba. Días largos, días de silencio. Y entonces, una tarde, mientras servía cervezas detrás de la barra, sonó el teléfono del local. ¿Papali? Sí, te quiere ver el coach Vermel. Mañana, en el campo. Trae tus botas. El día siguiente no caminé, volé. No había firmado contrato todavía, pero algo me decía que esa era mi puerta. Llegué al campo y el coach me miró con esa mezcla de duda y respeto. No me felicitó, no me abrazó, solo dijo, tienes algo que no se entrena. Bienvenido a los Eagles. No grité, no lloré, solo apreté los puños, porque por dentro, estallaba. Y entonces, comenzó lo real. Los entrenamientos eran una guerra. Yo no era un jugador, era una anomalía. Tenía 30 años, mientras los demás apenas superaban los 22. Ellos eran atletas pulidos, yo, un obrero con camiseta. Los vestidores estaban llenos de miradas por encima del hombro. Algunos me ignoraban, otros me empujaban en las jugadas, más fuerte de lo normal. Uno me dijo, eres una broma para este equipo. Y yo solo respondí, entonces ríete mientras puedas. No hablaba mucho, no me metía con nadie, pero cada práctica era una batalla. Me levantaba el primero, corría el doble, entrenaba como si mi vida dependiera de eso, porque en cierto modo, así era. Y entonces, llegó el primer partido de pretemporada. Estadio lleno. Luces, ruido, expectativas, yo en la banca, sudando sin jugar, pero en el tercer cuarto, alguien se lesiona, y Vermel grita mi nombre. Papali, adentro. Sentí que el mundo se detenía. Entré al campo con el corazón en la garganta. Era una jugada de despeje. Ellos pateaban, nosotros defendíamos. El balón salió volando. Un silencio extraño cayó en el estadio. Todo lo demás desapareció. Solo estaba yo, la grama bajo mis tacos, y el retornador al fondo, esperando. Apenas atrapó el balón, arranqué. Corrí como si me persiguiera todo el dolor que alguna vez tragué en silencio. Lo vi zigzaguear, buscando un hueco entre nosotros. Pero yo lo leí, como si ya lo hubiera hecho 1000 veces en esos campos polvorientos del barrio. Me lancé, cuerpo al frente, hombros bajos, timín perfecto. ¡Boom! Lo detuve antes de que pasara la yarda 10. El estadio rugió, por la sorpresa. Ese novato sin historial, ese tipo que nadie conocía, acababa de hacer la mejor tacleada de la noche. Mis compañeros no dijeron nada, solo me miraron, y bastó con eso para entenderlo. Ese fue el momento en que dejé de ser un intruso, y empecé a convertirme en uno de ellos. Esa noche, mientras me quitaba los guantes con las manos temblorosas, entendí algo. No estaba ahí por suerte, estaba ahí porque me lo gané, y apenas estaba empezando. Episodio 6, el hombre que se convirtió en esperanza. Yo solo quería jugar, pero sin saberlo, terminé inspirando a todo un pueblo. Después de aquella primera tacleada, todo cambió. Los entrenadores me daban más minutos. La prensa empezó a preguntar, ¿quién es este tal Papali? Y los titulares lo gritaban, el maestro convertido en águila. Yo seguía siendo el mismo. Dormía poco, comía lo justo, entrenaba más que nadie, porque sabía que no tenía margen para relajarme. Pero fuera del campo, algo más profundo comenzaba a ocurrir. Volví al barrio una tarde, ya como jugador oficial de las Águilas. Caminé por las mismas calles donde antes me miraban con lástima. Y entonces lo vi. Niños jugando con camisetas hechas a mano que decían Papali número 83. Mi viejo entrenador de secundaria lloró cuando me abrazó. Mi padre, el hombre más callado del mundo, me dijo, hijo, ahora todos creen que sí se puede. El bar donde trabajaba colgó una foto mía. La escuela donde me despidieron me pidió volver. Esta vez, como invitado de honor. Y mis amigos, mis hermanos del barrio, me recibieron como si hubiéramos ganado el Super Bowl. Porque, en cierto modo, lo hicimos. Glenolden estaba pasando su peor momento. Las fábricas cerradas, el desempleo por las nubes, las familias comiendo con lo justo. Pero cada vez que salía a jugar, cada vez que corría por esas yardas con la camiseta de las Águilas, la gente sentía que no todo estaba perdido. Yo era uno de ellos, no un millonario, no una estrella de revista, un tipo común que se atrevió a intentarlo cuando ya nadie esperaba nada de él. ¿Y eso? Eso les devolvía algo que habían perdido hace mucho. Esperanza. Episodio 7, del campo al cine. Yo solo quería jugar 3 partidos. Alcancé 3 temporadas, y terminé inspirando una película. Después de mi primera temporada con las Águilas, algo cambió en el vestidor. Ya no era el tipo grande y viejo sin experiencia. Era Papali, el que nunca dejaba una jugada por perdida.
el que se lanzaba como si fuera la última jugada de su vida. Mis compañeros empezaron a verme distinto, ya no con duda, sino con respeto. Y respeto en la NFL no se pide, se gana a golpes y yardas. Durante esos años, las Águilas de Filadelfia vivieron una transformación. Pasamos de ser el equipo que todos daban por muerto, a convertirnos en una máquina de pelea. Jugábamos con el corazón. El coach Vermel lo decía siempre, no importa el marcador, importa si saliste sin haber dejado todo. Y eso hacíamos. Jugamos con sangre, con alma, con hambre. Las gradas volvieron a llenarse. La ciudad volvió a creer. Ganamos partidos importantes. Le dimos batalla a gigantes. Pusimos de nuevo a Filadelfia en el mapa. Y entonces, años después de mi retiro, recibí una llamada. Querían contar mi historia. Querían mostrarle al mundo que un tipo de 30 años, sin nombre, sin fama, sin privilegios, había hecho historia en la NFL. Así nació Invencible. Cuando vi la película por primera vez, me costó contener las lágrimas. No por la actuación, no por los efectos, sino porque ese era yo. Ese era el niño que jugaba en los callejones, el hombre que salió de la escuela con una caja en las manos, el que fue llamado nadie, y terminó siendo ejemplo. Y lo mejor de todo, mi historia ya no era solo mía, era de millones que necesitaban creer que todavía se puede. Invencible no fue solo una película, fue una carta de afecto a los soñadores tardíos, a los que empiezan cuando todos dicen que ya es tarde, a los hombres comunes, con una fe extraordinaria. Y si alguien me pregunta cómo lo logré, yo solo les diría esto: creí, cuando nadie más lo hizo. Y corrí, incluso cuando dolía. Episodio 8. Después de correr tanto al fin encontré un hogar. Yo no estaba buscando el amor. Estaba ocupado remendando pedazos rotos. Pero justo cuando dejé de buscar, la vida me sorprendió con una segunda oportunidad. Conocí a Janet en una pista de atletismo. Ella entrenaba. Yo ya no era jugador, pero tampoco podía dejar de correr. Supongo que hay heridas que uno solo aprende a sanar en movimiento. Janet era fuerte, física y emocionalmente. Una atleta, una luchadora, una mujer con su propia historia de batallas ganadas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien no solo me admiraba, me veía. Nos casamos. Y por primera vez, la palabra hogar volvió a tener sentido. No era un lugar grande, ni una casa perfecta. Era un espacio lleno de paz, de risas simples, de rutinas compartidas sin miedo. Tuvimos hijos, y cada vez que los miro correr por el jardín, pienso en todo lo que tuve que correr yo para llegar hasta ese momento. Ya no me paro frente a estadios llenos, pero me paro cada día frente al espejo con la certeza de que no me rendí cuando todo decía que debía hacerlo. Hoy mi historia está en libros, en una película, en camisetas con mi número. Pero lo que más me importa no es cómo me recuerde el mundo, sino cómo me recuerdan ellos, mi esposa, mis hijos, mis amigos. No como un héroe, sino como un hombre que no se rindió. Ese esfuerzo silencioso se convirtió en historia. No para presumir, sino para demostrarte algo a ti. No hay edad para comenzar. No hay fracaso que te defina. Y no hay sueño que valga más que el de creer en uno mismo. Yo, Vince Papali, no nací para ser estrella. Nací para no rendirme. Y si tú estás al borde, si tú estás dudando de si vale la pena seguir, recuerda esto: a veces, las mejores jugadas de la vida se hacen en el tiempo extra.